que no me preocupa tanto María Corina como el presidente Trump. Dirás por qué. Yo sé que en teoría parece María Corina la del dilema. A ella, bueno, prácticamente le quitan la candidatura, la obligan a hacerse a un lado de su organización, la Mesa de Unidades. Es hechura de María Corina, sin hacer a un lado a quienes hayan participado y demás. Y es el factor aglutinador, es la cola de la unidad en Venezuela. Es en ella que como candidato se cifraron las esperanzas, incluso luego de hacerse a un lado por la imposición del régimen y permitir el paso de González. Ella sigue siendo, digámoslo así, el elemento aglutinador. ¿Y qué es lo que sucede con María Corina? Que es un poco una víctima de la historia, es un poco una rehén de las circunstancias. Estaba cantado. Nadie pensaba que Edmundo González podía haber caminado mucho tiempo bajo el estrés de esta actividad, de la actividad política. Era casi algo que cualquier analista, cualquier estratega te hubiese dicho. Era una cuestión de tiempo. Está fuera de la foto en el peor momento, no voy a hacer juicios de valor, no creo que nadie deba exigirle su propia salud a su edad, después de que lo hemos criticado tanto a Biden. No voy a abogar ahora porque se agarre del mástil y aguante hasta donde pueda González Urrutia, pero es el peor momento para salir, es decir, una mesa de unidad que en términos legales, en términos de constitución legal, ya es prácticamente aire, es decir, está disuelta, está dispersa. Algunos actores iniciaron dentro de la lógica del régimen ya su propia aventura como actores secundarios del guión del régimen de Maduro, como oposición funcional. María Corina está ahí un poco suelta, sin una personalidad jurídica, sin ser ella la cabeza, pero siendo la cabeza ahora. Su reacción es interesante. Ayer la reacción en Fox, estuve revisando las reseñas. Como siempre, es clara, es una persona lúcida, ha planteado dos temas que a mí me parecen críticos. Ha planteado el hecho de que, primero que nada, este es un momento en el cual el régimen está más débil que nunca. Le creo, es un momento de debilidad muy grande del régimen. Mucho tiene que ver en eso la política de sanciones de los Estados Unidos, la política de bloqueo, digamos, al petróleo venezolano. Y lo segundo, ha hecho una advertencia, ¿no? Y que creo que es lo que nos va a tener discutiendo hoy día más que otra cosa, el hecho de que Chevron no debería realmente entrar en volver a hacer el negocio del petróleo con el régimen. Eso lo dijo ella, lo recoge el Miami Herald hoy día. Machado le urge a los Estados Unidos a aguantar la firma de cualquier tipo de acuerdo o de levantar las sanciones de Chevron con Venezuela, porque ciertamente sería darle una bomba de oxígeno al régimen. Esas dos cosas que plantea ella me parecen críticas, las comparto y por eso creo que es en realidad la gran víctima de esto, el presidente Trump. Él ha planteado una estrategia muy clara para acabar con el régimen dictatorial de Venezuela. Y es por supuesto, como debe ser una política, una estrategia económica. No más remesas, eso está claro. Es decir, Joe Biden le había permitido a él mandar, y además, como tú y yo hemos visto durante todo este tiempo, mandar específica gente de Venezuela a hacer un doble trabajo en los Estados Unidos. Entre la gran diáspora habían infiltrado operadores políticos primero, operadores de desestabilización, operadores político-criminales, el Tren de Aragua, el antitren y no sé qué más. Estaba leyendo el informe del Departamento de Justicia y ese es una hidra de 10 cabezas, ¿no? Lo que nos metieron los diablos de la 42. Ahora tiene subdivisiones, pero bueno, ese es. Y además nos metieron una gran cantidad de operadores que ellos esperaban que, por supuesto, se convirtiesen en una orden de generador o para mantener la lógica de alimentar al régimen con el esfuerzo de los venezolanos en Estados Unidos y generar otra vez una suerte de colchón de remesas, como en muchos otros países existe. Por el otro lado estaba el petróleo, Chevron, que como buena compañía petrolera no tiene ningún escrúpulo, ni tiene tampoco ningún dique moral, y han estado negociando con el diablo toda la pasada administración. Ahora salió el de Chevron, yo creo que casi como a unísono con María Corina, a replicar, es decir, a darle la contra y a más bien tratar de constituirse en una suerte de mediador, de lobista, él mismo,
Por supuesto, no te van a decir, hemos hecho 4 años negocios con el diablo y nos fue muy bien y queremos seguir. No, ahora el argumento de Chevron, contrario al de María Corina, es hay que hacer negocios con Venezuela, pero no porque nosotros queramos el petróleo venezolano, no porque queramos ayudar a Nicolás Maduro, sino porque va a perder Estados Unidos un posicionamiento estratégico clave, ¿no? La China se va a agarrar el petróleo de Venezuela y eso para nosotros es crítico y es petróleo de gran fineza y bla, 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 y estratégicamente. Conclusión, desde mi punto de vista, así como lo planteó María Corina y así como lo replanteó Chevron en la dúplica, la realidad es que quien está en este momento bajo una gran presión es el presidente Trump, porque, y es irónico, pero no me sorprende, ya lo ha hecho Amazon la semana pasada, eventualmente lo hacen de uno y de otro lado, todos los demócratas, todos los grandes oligarcas que acompañaron la administración Biden, los que se hicieron ricos haciendo negocio con el régimen dictatorial de Venezuela, los que se hicieron ricos con Amazon, los que se hicieron ricos durante la pandemia en los fármacos, en las ITs, los Zuckerberg, los Bezos, tú nómbralos. Todos ellos volvieron y agacharon la cabeza y fingieron estar detrás del presidente Trump, esperando el momento, por supuesto, de presionar, que es lo que mejor saben hacer. Es lo mismo que Rand Paul y Thomas Massie, los rinos que todavía tenemos detrás, la brigada Chuck Schumer, ¿no? Perdón, la brigada Mitch McConnell, que estuvo ahí un rato, lo apoyaron incluso todavía a Trump, pero ven el momento justo y se sacan la careta y empiezan a presionar, pero tienen esta vez el beneficio de que muchos presumen que son parte del Partido Republicano, igual que muchos presumen que Amazon o Chevron están interesados en la seguridad estratégica, en la seguridad energética, en el equilibrio comercial de los Estados Unidos, donde en realidad siempre han sido lo que son. Son gente del Estado profundo, son socios de la lógica globalista, han hecho dinero con los Biden, quieren seguirlo haciendo con la administración Trump, por supuesto, una vez camuflados, una vez infiltrados, una vez metidos como parte del proyecto. Massie y Paul pueden pretender que son legítimos conservadores, ahora ya ni siquiera se dicen republicanos, ¿no? Ellos dicen, ahora somos el Tea Party y estamos descontentos porque Trump no está yendo con la agenda y bla, 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 bla. Lo mismo que Bezos y lo mismo que hoy día Chevron. Me preocupa mucho la posición de Chevron. Comparto con María Corina, no lo hago muchas veces, tú conoces mi posición. Pienso que las tibiezas no ayudan. Pienso que María Corina la hundió desde mi punto de vista el haber entrado en una lógica, probablemente por empatía ideológica con la administración demócrata de Joe Biden. Pienso que perdió muchísimo de la posibilidad de proyección durante la era Trump, pero finalmente lo que dijo es cierto. Uno, el régimen está débil, está tratando de mostrarse fuerte, pero está en su momento de mayor debilidad. Dos, si Chevron logra convencer al presidente Trump de que esto que es por la seguridad energética, esto que es por América, casi le salen las banderas, las barras y las estrellas detrás cuando lo dice el de Chevron, si logran convencer a Trump de que es comprando el petróleo de Venezuela, le vamos a dar oxígeno por otros 4 o 5 años a Nicolás Maduro y va a sobrevivir a Donald Trump el régimen venezolano. Me parece que sería muy grave, Maybor. Sí, fíjate que esa es una preocupación que hay. María Corina también habló el día de hoy, ella estuvo presente en un evento y me llamó la atención 2 cosas de las que habló. Una conferencia global del Instituto Milken. No me gusta mucho el nombre y el lugar donde está, pero bueno, el chavismo atraviesa su momento de mayor debilidad, esto lo ha venido repitiendo ella. El régimen de Nicolás Maduro tiene un problema y es la oportunidad que se nos presenta a los opositores, dice ella, de pasar a una transición estable, ordenada y sostenible. María Corina planteó 3 posibles escenarios en caso de un posible cambio en Venezuela. 1, el avance histórico para Estados Unidos en materia de seguridad. Desmantelaremos los grupos de narcotraficantes y creadores del escudo protector para todo el continente. Número 2, la caída del régimen significaría la caída en el continente americano del comunismo y de las dictaduras como Cuba, Nicaragua, etcétera. Y la transición también permitiría liberar el potencial único de Venezuela como oportunidad de negocios valorada en más de $1 billón en sectores como petróleo, gas y otras estrategias, áreas estratégicas. Esto está muy bien. Ahora nos vamos para la otra cara. ¿Qué tiene María Corina en estos momentos? Y lo hacemos como una especie de ejercicio en teoría de juegos.
¿Qué tiene María Corina en estos momentos? El apoyo de una mayoría de venezolanos, tiene el apoyo de algunos gobiernos, o sea, que están apoyando al mundo, pero que en el fondo la líder es María Corina y por ende la apoyan es a ella. Número 2, tiene fortaleza, aunque está trabajando desde la clandestinidad. El equipo de ella está en la cárcel o en el exilio, y 4 en la embajada de Argentina. Está en un momento determinante en el marco de lo que ha sido las operaciones de los Estados Unidos del presidente Trump en contra del régimen. 1, sanciones, incluyendo no solamente Chevron, sino todas las petroleras que hacen negocio con el régimen, que tienen chance de salirse hasta el 27, es decir, 22 días faltan para ello. Tiene Estados Unidos también una lucha contra el crimen organizado, rompiéndole las cadenas y todo lo que son los vasos comunicantes del régimen, amparados en todo lo que tiene que ver con la penetración de las bandas que están aliadas a los carteles de la droga mexicanos, colombianos, etcétera, que entre los que rebasan está el Tren de Aragua, pero como tú dices, hay otros por detrás. El presidente de los Estados Unidos también ha establecido un golpe mediático narrativo que, sin embargo, ha permitido que el régimen empiece a trabajar para tratar de reciclar ese relato y hacerlo suyo propio. Mandan al señor Marco Rubio, secretario de Estado, a Guyana a enseñarle los dientes a Nicolás Maduro, decir, si tú pisas, nosotros te pisamos dobles. El tema de Colombia sí que está complejo porque pues se amenaza con quitarle las licencias o todo lo que es la certificación a Colombia si Colombia sigue en el camino que va. Para nadie es un secreto que Petro es una especie de copia 2.0 de Chávez y por ende del heredero. Tenemos también el flujo de negocios, Eric. No podemos dejar de lado este punto. Flujo de negocios, porque Nicolás Maduro ha dicho que él está extrayendo a Venezuela de Occidente para entrar en otro mundo, el mundo bipolar de lo que ellos hablan, pero que esencialmente es Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Turquía, etcétera. Nicolás Maduro no entró a los BRICS, que era por ejercicio natural donde él quería estar, pero no entró porque Brasil lo vetó. Sin embargo, Brasil hemos visto cómo se ha venido moviendo un comportamiento de un Lula que para los que lo conocemos no nos sorprende. Lula es lo que es y es miembro del fundador del Foro de Sao Paulo y ha participado abiertamente y se ha beneficiado de todos los negocios del socialismo del siglo XXI y de esta columna criminal. Y hay un encuentro de los BRICS en Río de Janeiro el próximo 6 de julio, unos días, 22 días antes de que se celebre el primer aniversario en el que Edmundo González Urrutia logró la mayor cantidad de votos para unas votaciones que tuvieron lugar en Venezuela el 28 de julio del año pasado. Es decir, el encuentro de los BRICS va a estar unos 22 días antes. Y Lula está invitado para estar allí. Se ha dicho que va a ir a Moscú, todo el mundo quiere salir en esa foto, todo el mundo de ese grupo, digo. Y sin duda alguna se va a discutir esa alianza estratégica. Hoy también vimos en paralelo, porque hay que estudiar, Eric, desde el punto de vista cronológico los eventos y también cómo se van enmarcando dentro de lo que nosotros llamamos la guerra sin fin, la guerra infinita. Tenemos los Houthis burlándose de Estados Unidos, particularmente de Trump, siguen pegando bombas, le pegaron al aeropuerto de Ben Gurion en Israel, están siguiendo los bombardeos, es decir, está el mundo complejo y Trump anuncia que se va a Arabia Saudita a firmar unos acuerdos que significan millones de dólares, más billones, porque son 100.000 millones de dólares para los Estados Unidos. Eso es grande, pero recuerden que Arabia Saudita también produce petróleo
¿ok? Entonces, en el marco del negocio aparece esta gente de aquí, y esto lo tenemos que entender porque en geopolítica no hay ningún espacio vacío. Cuando el hombre de Chevron dice, bueno, es que si nosotros nos vamos, van a ser los chinos los que van a entrar, etcétera, etcétera, una narrativa que algunos pueden creer. ¿Por qué? Porque es verdad, Eric. Si Chevron se va, ya los chavistas tienen montado a los chinos. Pero si no se va Chevron, también los chavistas tienen montados ahí a los chinos y a los rusos y a los iraníes. Es decir, que con o sin Chevron, ahí están los rusos, los chinos y los iraníes. Lo que es interesante es cuándo lo dice el señor de Chevron, cuándo habla él. Vamos a llevar el análisis allí, al tiempo, porque el director ejecutivo de Chevron, Mike Beers, escogió el momento específico para anunciar su preocupación de que la decisión de los Estados Unidos de eliminar la licencia que tiene lugar, repito, el 27 de mayo, el 25 de mayo son las elecciones de Maduro, ¿ok? El 27 se elimina Chevron tiene que cerrar operaciones. Y el hombre dice, bueno, entonces si a nosotros nos sacan, es decir, que si nosotros nos vamos, va a haber un impacto en la seguridad energética y la creciente influencia de China en la región. Con esto es una joya narrativa, Eric, para decir que China está allí, que tiene el hueso montado. Estados Unidos ha señalado a China como el primer enemigo con el que tiene la guerra, la primera cabeza, hay otra cabeza, pero esta es la cabeza número 1. Y el lobby en Estados Unidos se multiplicó. Y se multiplicó ¿por qué? Porque hay un elemento clave. Es que con la salida de Venezuela, Chevron va a tener pérdidas importantes, porque Chevron tiene unos campos de petróleo muy, pero muy costosos, muy ricos, y ellos han hecho mucha inversión allí para lograr incrementar la canasta de producción de los crudos pesados. Y el señor de Chevron no solamente metió el coco con China, sino que dijo que además el problema va a ser con las refinerías del Golfo de América, que están enmarcadas y hechas para refinar petróleo pesado, que obviamente es de Venezuela, al igual que Citgo y las empresas refinadoras que han hecho por más de un siglo del petróleo venezolano su primer producto. Adelante. Bueno, sí, el timing es importante, cierto, si vamos a hacer un análisis de por qué toma la decisión en este momento Mike Reed, que es el hombre de Chevron, de empezar la presión sobre la administración Trump. Es casi la misma situación de Maduro. ¿Por qué ahora de repente la presencia cerca de China? ¿Por qué va a estar en el día de la gran victoria de la B? ¿Por qué está tan proactivo Maduro en su bloque, en el bloque, digámoslo así, comunista, del comunismo duro? Yo creo que Reed lo que ha intuido es que la guerra económica, ciertamente, y eso es desde una visión completamente doctrinal, la guerra económica comercial que ha planteado Estados Unidos es completamente favorable en el tiempo a los estadounidenses, al mercado. El mercado siempre define las reglas y el mercado en este momento ha definido un cambio de modelo. Esto va a ser benéfico, ha empezado a ser benéfico y en abril, lo decía Scott Bessent, los cuartos han empezado a mostrar más, en 2 semanas ha crecido de nuevo y marcó en el Nasdaq y marcó en la bolsa y en los diferentes indicadores ya las ventajas del cambio de modelo. Sin embargo, en la pulseta, en el ciclo de ajuste, en la transición, digamos, saliendo de la intervención quirúrgica, que eso fue el cambio de modelo económico de los impuestos a las tarifas. La administración Trump le hizo una cirugía de emergencia a Estados Unidos. En el periodo de recuperación, Maybord, es cuando más débil está los Estados Unidos. Y eso lo ha olido perfectamente una Chevron que no le interesa a los Estados Unidos. A mí me va a conocer Mike Reed de que a él le interesa la soberanía, la seguridad energética. A Chevron le interesa vender petróleo. Y lo obligaron prácticamente porque juegan de esa manera, juegan en pared. El régimen de Maduro y Chevron, a Biden, que no tenía además la fuerza intelectual de una moneda, lo obligaron a pasar sobre las sanciones, porque existían sanciones ya. Existían definitivamente decisión
de no permitir que se comercie el petróleo venezolano, y Trump las volvió a imponer. Y ahora hay 25% de tarifas en lo que se comercia con Estados Unidos para quien quiere que se atreva a comprar petróleo a Venezuela. Y el problema con aquello es que si el presidente Trump es convencido por Chevron, los patriotas de Chevron, de que tiene que volver a soltar la licencia y dejarlos comerciar otra vez, el problema es que eso destruye como una torre de dominós, como una torre de Jenga, el efecto en todos los demás países, y se reinstaura el comercio con Venezuela, cuando lo ha dicho también María Corina, no me gusta citarla, pero vamos, al César lo que es del César, lo ha dicho muy bien, está funcionando la estrategia de Trump. Está funcionando la estrategia de la Casa Blanca, es coherente con el cambio de modelo, es coherente con la guerra comercial planteada, con esta guerra por la reciprocidad en la balanza comercial exterior. Si en este momento Mike Reed, su presión, no sé si decirle, su psicología nos quiebra, estamos en problemas. Y en eso va la movida del presidente Trump, que es casi la respuesta a este, vamos a llamarle a este aquelarre que está convocando de brujas en el Asia, el presidente Xi Jinping. Xi Jinping está llamando a todos para mostrar que tiene fuerza. Está llamando a todos, a los latinoamericanos sobre todo, para mostrar que su bloque, el bloque de las BRICS existe, es fuerte. Los que saben economía te van a decir que las BRICS es una ficción construida, es un castillo construido sobre una pieza de Lego. Es decir, es mucho más el artificio teórico que lo que efectivamente han logrado hacer con las BRICS. Necesita mostrar que tiene no solamente fortaleza en este momento, sino que también tiene convocatoria. Mientras tanto, más práctico, el presidente Trump se está yendo a Riad. ¿Por qué? Porque, y este es el orden que nos importa, Maybord, y esos son datos oficiales de la Organización Internacional de Países Exportadores de Petróleo, la diferencia es muy mínima entre lo que Venezuela significa como reservorio y lo que los siguientes en la lista, que son Arabia Saudita, Irán, Canadá, nuestro gran Canadá, con el que también tenemos los propios acuerdos, Irak y todos los demás después. Los 5 principales en la lista difieren en cuánto. Las reservas de Venezuela están calculadas en 303 billones de barriles. Las reservas de Arabia Saudita son 259 billones de barriles, tienen el campo más grande, además, que se llama Yaguar, el campo más grande de extracción de petróleo en el mundo. Eso sí, la calidad del petróleo es lo que hace a Venezuela apetecible. La concentración de su crudo, es crudo denso, o lo que le llaman allá crudo pesado. Es decir, si tú quieres, en términos de minería, es un petróleo de mejor ley. Y eso es en realidad lo que lo hace apetecible para Chevron y para todo el mundo. Pero aquí el punto importante, si el objetivo estratégico es realmente ayudar a Venezuela, no es con paliativos, no es ayudándole a meter gente, y no gente buena, sino gente mala, a los Estados Unidos, a Maduro, con sus paroles, con los paroles truchos de Biden. No es con dejar que el tren de Aragua esté acá, no es con permitir que Chevron siga comerciando, es con un bloqueo económico serio, es con un bloqueo de todo, de las remesas, es un bloqueo del comercial con petróleo venezolano, no solamente Estados Unidos, sino todos los países, so pena de una sanción. Es asfixiando económicamente este régimen la única manera de pararlo. Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que realmente si porque además es un convencido comunista, si el comunista Nicolás Maduro hubiese tenido la oportunidad de negociar con China y vender que China su petróleo, ¿tú crees que estaría haciendo tanto lío y tanto saltimbanquerío el hijo de él, tratando de convencer psicológicamente al occidente de que ellos tienen por la manija el sartén y ellos pueden decir a qué le venden? No. Estamos en una situación de guerra comercial. China también está contando, para decirlo de alguna manera, está contando los dólares en la cartera. Todo el mundo está en este momento en un ajuste económico, en un momento de transición. No es como que él puede escoger a quién venderle petróleo. Claro, lo que sucede es que Nicolásito, el hijo de Maduro, llamamos Nicolásito no porque le tengamos cariño, sino para diferenciarlo a un criminal de otro, ¿no? Para que estemos claros. Pero Nicolásito ha dicho que están dispuestos a vender el petróleo, pero ¿a qué costo, no? Porque China aprovecha, que China tiene en estos momentos un problema económico porque el gran déficit
se genera cuando los americanos no pueden comprar el petróleo o los productos en China. Pero China puede seguir comprando el producto en Venezuela, pero tiene que pagar un 25% de arancel extra que el gobierno de los Estados Unidos impuso a todos los países que compren petróleo o todas las empresas que sean de ese país que compren petróleo. Eso es un nuevo arancel que impuso sobre el 25% de importaciones petroleras y de gas a cualquiera que haga negocio con el régimen, más los aranceles normales que entraron en vigor en el caso de China a partir del mes de abril y que pues está sufriendo porque el mercado chino se basa y hay mucha información que hay. No sé, Eric, si esas informaciones, porque no pueden ser verificadas tomando en cuenta la opacidad del régimen, pero he estado viendo a gente que ha trabajado mucho tiempo con la disidencia china y ellos están publicando que hay una decadencia de las fábricas porque se alimentaban era de los dólares norteamericanos. En la medida en que los dólares no aparecen, porque han tenido dificultades, en esa misma medida ellos empiezan a tener más problemas de los que ya tenía China. Sin embargo, China tiene un montón de dinero previsto para estos momentos de flacura económica, porque los asiáticos se manejan en eso y el mismo Xi Jinping lo ha planteado. Él sabía que venía una situación de esta naturaleza. La salida de Chevron equivale, Eric, para que lo sepas, a 700,000 barriles por día. La producción es el 20% menos, que es lo que nos estaba diciendo Reuters, que en el mes de abril bajó sustancialmente, es decir, estaba muy bajo la producción, subió cuando entra Chevron, se reorganiza, acuérdate que allá hubo, que no había ni siquiera gasolina para poder andar ellos mismos, los chavistas. Por supuesto que la narrativa decía que era el bloqueo económico, la guerra económica, pero era esencialmente la incapacidad también de producir y de administrar el gobierno unos criminales de este calibre. La cancelación de Chevron y de la carga que Chevron estaba haciendo, pues no le permite al régimen recibir los ingresos que provenían de esas regalías. Y el mes pasado ya se tomaron esa merengada porque los barcos los mandaron a regresar, los puertos están vacíos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿el régimen estaba preparado para esto? Creo que sí, porque acuérdate que ya le habían suspendido las licencias a Chevron y ellos las lograron. ¿Y por qué lograron que el gobierno en ese momento de Biden, pongan ojo esto porque es importante, le vuelve a dar los permisos y levantan parcialmente las sanciones que había dejado el gobierno anterior, es decir, el de Trump? Chevron hizo lobby en Washington, contrató empresas lobistas. Vale la pena decirle a nuestra gente que nos está viendo en estos momentos que el lobby en Estados Unidos es legal, no es ilegal. Es decir, es ilegal pagar comisiones, etcétera, pero el lobby es legal siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando las empresas se embarquen y cumplan con lo que se llama FARA, si van a hacer lobby, por ejemplo, para el régimen de Nicolás Maduro o para cualquier gobierno, las empresas o los agentes lobistas tienen que estar inscritos en FARA. Y allí, pues, esto es porque hacer lobby para un régimen o para un gobierno extranjero también puede incluir, o sea, hacer de espías o hacer cualquier cantidad de actos ilegales. El Chevron tiene empresas de lobby y aquí es, repito, es legal, no es ilegal. Pero los mecanismos que subsisten en el sistema norteamericano, que a veces a mucha gente le parece raro, es que también Chevron puede hacer aportes al gobierno o a los presidentes o a los candidatos en el marco de la ley. El régimen en estos momentos, por las sanciones, no ha podido inscribir alguno de los lobistas que solía utilizar, Eric, porque fue el senador Rick Scott el que abortó la última vez algunos de los lobistas que estaba contratando el régimen.
¿Por qué? Porque el régimen sabe cómo se mueve el show. Los principales lobistas del régimen venezolano se han contratado inicialmente, que fueron los primeros así fuertes, en el 2017 cuando llegó Trump al poder. Bueno, también había en otras épocas, pero lo fuerte digo, porque venían las sanciones y se pagaban con Citgo. Citgo pagaba, porque Citgo paga lobby. En ese momento, Citgo estaba controlado por el régimen. Hoy en día está controlado por la Asamblea Nacional del 2015. Esa es otra cosa insólita, pero bueno, eso es lo que está pasando. Y está bajo subasta en la Corte de la OEA. Está el caso de David Rivera, ¿te acuerdas, no? Exactamente, que todo el que se quiere enterar del cuento vaya a mi blog Venezuela Política y ahí en nuestro... Varios de los lobistas están indicted, están con acusaciones. Claro, pero ahí ahora, por eso digo que el régimen y la última intención que tuvo el régimen de contratar un lobista para que lo represente, obviamente si el gobierno es demócrata, contratan unos lobistas demócratas. Si el gobierno es republicano, contratan unos lobistas republicanos. Esa es la lógica, porque pues si no, ¿cómo le llegan a la gente, no? Pero el PDVSA no puede contratar en estos momentos lobistas. Citgo tiene los suyos pero Citgo está en subasta en la corte y tiene otros problemas y por supuesto no va a hacer lobby para el régimen, haría lobby para ellos mismos, pero Citgo está representada por lo que quedó del interinato, que ahora es la asamblea del año 2015. Este año Maduro intenta escoger una asamblea 2 días antes de que el Chevron se vaya, donde van a participar, por cierto, algunos personajes que se vendieron como opositores y de allí que haya tanto malestar en la gente. Ya les vamos a conversar sobre ese tema también, ¿no? Pero cuando uno revisa los lobistas, Eric, como existen elementos que nos permiten pensar que Maduro en estos momentos no se va a lanzar a contratar directamente, la palabra directamente, un lobista, porque no lo contratamos a través de terceros, que es lo que muy probablemente vaya a ocurrir. Ustedes se sorprenderían quiénes están detrás de todo esto. No lo digo porque los abogados aquí cuestan carísimos, pero yo tengo ya todo más o menos el trabajo hecho para lanzarlo, así que les digo cuando tengamos todo publicado en Venezuela Política. Pero el lobby se está haciendo en Washington con empresas de lobby muy reputadas y agencias de abogados que están dedicados exclusivamente a eso. Como el régimen está sancionado, Maduro es la cabeza del Tren de Aragua, Diosdado también, etcétera, etcétera, ellos no pueden pagarle aquí a la gente, a las empresas, no pueden. Y por eso tienen que hacerlo a través de terceras vías. El régimen es muy bueno, porque imagínense ustedes que hasta China tiene empresas de lobby también, y Rusia también tiene empresas de lobby. Hasta Corea del Norte tiene empresas de lobby aquí. ¿Por qué? Porque buscan siempre que se dé una oportunidad para agarrarla. Acuérdense que esto no es una cosa de moral, como lo estaban diciendo por allí, son unas cosas que se llaman intereses. Y en este caso de Money Talk, el dinero es el que habla. Y cuesta carísimo, carísimo. Ustedes no tienen idea cuánto cuesta hacer un lobby en Washington. En el caso porque tenemos que hablar del interinato y de las oposiciones, porque en Venezuela hay oposiciones. Hubo un grupo de oposición que intentó también agarrar su lobby. Bueno, pues llegó Trump y no quiero ningún tipo de sanciones, voy a agarrar mi lobby. Pero cuesta carísimo. Y sí. De dónde viene el dinero también. Entonces, cualquiera de estos líderes opositores entre comillas, no puede venir a pagar. Por lo general lo pagan empresas o estados. La oposición no es un estado, la oposición son grupos. Partidos políticos de Bolivia pueden venir a pagar un lobista aquí. No. O sea, pueden pagar lobby, pueden pagar relaciones públicas, las agencias de PR, etcétera. Pero esto es un asunto que va un poco más
arriba. Entonces, ¿qué hacen los políticos cuando no son representados por el Estado para coger un poquito de lobby en Washington? Utilizan las líneas de los partidos políticos, es decir, las acciones en este caso, de María Corina. Hay que separar. María Corina en estos momentos es la líder de la oposición, pero María Corina no tiene partido, porque el partido 20 no es un partido. Aquí todo el mundo dice el partido de María Corina. 20 es un movimiento político, no es un partido, y no fue aceptado en el CNE, que por supuesto tampoco tiene la mejor reputación, porque es el CNE que se robó las elecciones, que se ha robado elecciones desde el 2004 para acá, pero también si echamos vuelta para allá desde el 2001 y 2002 también, solo que eran con otros clientes y otros asociados, no era con la que se están robando las elecciones en 72 países, ¿ok? Pero María Corina está llamando ahora a la construcción de un nuevo movimiento que se llama BEN, es decir, le quitó TE, queda BEN, BEN. Independientemente de eso, si ella va en estos momentos a inscribirse como partido político, no sé si lo pueda lograr. ¿Por qué? Porque ahí está Elvis Amoroso y tanto estos malandros y no van a dejar. Estamos claros, no pudo ser candidata, no pudo ser nada. La Mesa de la Unidad Democrática, que hacia afuera era la plataforma unitaria, también está requebrajada producto de ¿cómo se llama? Lo que le ponen a las cañas para pescar. La carnada. La carnada que le tiró Maduro a los políticos que estaban buscando puestos. Fueron las elecciones del 25 de mayo. Repito, 2 días antes de que Chevron se vaya. Y allí está desde Capriles, Requesén, etcétera, etcétera, hasta políticos de estos que ya hemos pasado y repasado, como por ejemplo Manuel Rosales, que ha dicho que no va para las elecciones, pero que tiene que ir lo que ellos quieran ir y hay que respetar el asunto. Bueno, cualquiera tome esas decisiones, pero en todo caso es la reafirmación de que el Consejo Nacional Electoral sirve para algo, cosa que no es verdad, sirve para robarse elecciones. Estamos claros en eso. Volviendo al tema del lobby, ¿qué es lo que puede hacer María Corina? Que tenía o tiene un equipo en Washington, pero que son demócratas, es decir, ellos son del Partido Demócrata y algunos ocuparon cargos importantes en el gobierno de Joe Biden y otros están en Boston, pero son demócratas y odian profundamente a Donald Trump, pero además lo han escrito y lo desprecian profundamente porque no solamente porque no comparten los criterios de Trump, sino que para ellos lo perciben como un criminal convicto que no tiene derecho ni a respirar y que están muy tristes porque no se lograron los objetivos. Entonces, ellos estaban con Kamala, se gestionó toda la agenda con Kamala, Edmundo González Urrutia se reunió con Biden 6 días antes de entregar la presidencia, es decir, y los que están en estos momentos en Washington representando a María Corina, tienen allí, porque ellos son del interinato, y tienen allí mucho tiempo haciendo lobby y gestiones, vamos a hacer lobby o gestiones, pero todo el mundo en el Partido Republicano sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque esos estaban con Kamala y con Biden. Todo el mundo sabe en Washington quiénes son, porque Washington es como un hervidero, donde aparece, pero cada quien carga un parche y una marca. Y los republicanos, que son los que están en el gobierno ahora, saben que esta gente estuvo apoyando y haciendo todo para que Trump no llegara a la presidencia también. María Corina ha hablado de bipartidismo. Y ellos desde el primer momento, cuando empezó la historia con el interinato, que lo hizo Trump, por cierto, ellos empezaron a hablar de bipartidismo, pero era obvio que ellos estaban aprovechando una oportunidad histórica que se les abrió con el primer gobierno de Trump, recibieron fondos, recibieron apoyo político y ellos engancharon allí, pero ellos no pertenecían desde el punto de vista ideológico al Partido Republicano, Eric. Creo que tiene María Corina alguien, por lo menos, no sé si es un lobby formal, pero pienso que hay algún tipo de conexión. Ha llegado a una cercanía interesante con algunos miembros de la administración Trump. Ha llegado al mismo Donald Trump Jr.
Es decir, Junior y al senador Rick Scott son dos de los que la promueven a ella. Y probablemente Rick Scott es por el lado de las sanciones, por el lado del petróleo, por el lado del interés que ciertamente, ya sean republicanos o demócratas, tienen en el petróleo venezolano. Pero como lo ha dicho el presidente Trump en algún momento el mes pasado, el petróleo venezolano va a estar ahí. O sea, son 303 billones de galones de reserva de petróleo crudo. No se la van a acabar ni en los siguientes 4, ni en 8 años. El petróleo va a estar ahí. Lo que hay que en este momento es ser consecuentes con una visión que ya la dijimos en el primer programa este año, Maybord, y está en el decálogo del presidente Trump. Precisamente yo creo que lo hizo para honrar un poco, entre comillas, a David Rivera, el excongresista de Florida. Para él hizo la disposición de que ahora hay una lógica en la que no puedes tú convertirte en lobista hasta un cierto número de años después de haber dejado el cargo público. Es decir, preveyendo el hecho de que David Rivera fue un ejemplo, ¿no? Es decir, de cómo puedes corromper a un excongresista, porque el esquema del lobismo de Maduro no es un lobby normal, Maybord. Involucra lavado de dineros. ¿De dónde está sino Alex Saab, donde está ahora? Involucra lavado de dinero y involucra sobornos. Ha sido así como ha funcionado desde 2018 el esquema entre comillas, del lobby. Eso ya no es lobby, eso es, por supuesto, actuar como un agente exterior no registrado. Y ciertamente han corrompido muchísima gente y muchos han entrado entre este esquema de Reinaldo Muñoz, creo que era el que manejaba todo, ¿verdad? Todo el esquema claro, ese era el procurador del régimen y el autorizado. Yo los invito para que vayan a Venezuela Política, pues nosotros hemos hecho muchos reportajes, porque el caso de David Rivera es muy importante. Sí, 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 y como él, además, y eso es lo que tenemos que ver ahora, pero yo creo que lo que necesita María Corina, más allá del lobby, pero ya debe tener el hombre, ¿qué mejor hombre en la oreja del presidente que el hijo? El primogénito. No, pero tiene a María Elvira Salazar, tiene a Riz. Bueno, yo no creo que María Elvira sea un santo de devoción de Trump, honestamente. Yo he escuchado no, en lo absoluto, pero ella arma lío allá en el Congreso, ¿no? Lo que necesita María Corina para mí no es un lobista, Maybord, es convencer. Lo que necesita María Corina es un rebranding y entender de que, y te lo digo con la experiencia propia de mi propio país, ninguna izquierda moderada es una alternativa a la izquierda radical. No ganas con una socialdemocracia, no destruyes con una socialdemocracia a la izquierda jurásica, eso no va a pasar. Con una posición como la que han tenido, con el mayor respeto, Leopoldo López, muchos opositores venezolanos, la misma María Corina, no vas a convencer en un momento de guerra cultural, en un momento, como tú lo has dicho, de guerra infinita, no vas a convencer a la contraparte de los comunismos radicales de que tú eres alguien con quien se puede jugar. Ese es el gran problema de María Corina, yo lo digo con mucho respeto, la escucho con mucha atención, y tiene fortalezas más allá del lobby, ella de por sí tiene un networking natural, conecta con la gente, tiene lo que se llama presencia en los medios, habla un inglés muy aceptable. Yo pienso que ella tiene todas las condiciones para poder llegar, comunicar efectivamente su mensaje. Lo que pasa es que no está convenciendo, y el problema de no convencer es que la que primero tiene que convencerse a sí misma de que hay necesidad de un importante rebranding es ella. Se imagina muy de socialdemocracia. Su discurso es muy de socialdemocracia. Sus idearios difieren en método de la izquierda radical, y eso se percibe. El buen oído del votante, el oído en este caso de Donald Trump, percibe todavía esa consonancia con lo que fue el Partido Demócrata, y creo que ese es el mayor problema que ella tiene. Llega pero no convence, Maybord. Creo que esa es mi lectura de lo que le pasa a María Corina. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ella se ha buscado gente cercana al presidente para rehacer porque ellos estaban convencidos de que era Kamala Harris la presidenta y que iba a haber una continuidad. Oh, sorpresa, no fue así. Entonces, nada, política es política, y ellos se pusieron a buscar, y creo que hay mucha gente que la está ayudando, pero que no está de acuerdo con la mutua, con algunos de la plataforma unitaria. Hay un grupo de esa plataforma unitaria que se ha hecho espacios allá en Washington,
y bueno, no dan respuesta a nada porque son infalibles. Pero, por ejemplo, en el caso de los lobistas, sí sé que hay unos que están ayudando, por ejemplo, el que le hizo el lobby a Bukele. Que Bukele, ustedes se acuerdan que Bukele no tenía entrada en la Casa Blanca. Bukele nunca se había echado una foto en la Casa Blanca. En el primer gobierno de Trump, Bukele no fue a la Casa Blanca. Bukele vio a Trump en la ONU. Pero un lobista abrió los espacios y hicieron un trabajo y pues luego ahí ven a Bukele. Todos los que me conocen saben las diferencias abismales que tengo yo en relación a eso porque me ha tocado trabajarlo. Pero en todo caso, en estos momentos, el lobby se está poniendo... ¿Ese es Damián Merlo? Ese es David Rivera, sí. Oh, no, es David Rivera, sí, porque como hablabas de el lobista de Bukele es Damián Merlo, ¿no? Él es el... Sí. No, pero lo estoy mostrando a la gente, David Rivera, que estuvo con un prófugo de la justicia, Raúl Gorrín, que también estuvo, por cierto, relacionado, vinculado con una parte de la que se supone es la oposición. Es que Raúl Gorrín metió plata en todos lados, hizo como Odebrecht. Y en estos momentos él tiene 3 casos federales y es prófugo de la justicia. Si ustedes se meten en los prófugos de la justicia, los de Most Wanted en Estados Unidos, van a conseguir a varios venezolanos ahí, entre ellos a Raúl Gorrín. David Rivera tiene 2 casos en estos momentos, un caso de lavado de dinero y actuar como lobista de Raúl Gorrín, pero también actuó como lobista de PDVSA y cobró un dinero de Citgo en el momento en que Citgo fue transferida de manos del régimen a manos del interinato. El Citgo del interinato denunció a David Rivera porque él le habían hecho un contrato de $50 millones para que PDVSA no fuera sancionada en el primer gobierno de Trump, estamos hablando. Él cobró $15 millones de Citgo y lo que mandó fueron 2 papelitos ahí de un trabajo que supuestamente hizo Eric. Y allí eso generó una ruptura del contrato, no cumplimiento del contrato, que conllevó a que surgieran en el marco de una acción civil interpuesta por PDB Holding, que representa las acciones de Citgo, versus David Rivera, pues salieron a relucir todos estos líos y por supuesto el dinero que se entregó, porque él dijo, yo lo agarré, pero yo se lo entregué a Leopoldo López. Pregúntenle a la oposición qué fue lo que yo hice con esa plata. Y de ahí en adelante, pues se fue enredando el papagayo de este hombre y ciertamente aparecen allí teléfonos de todo el mundo. Yo tengo los logs, nadie me puede echar cuentos, así que los invito para que vayan a Venezuela Política, que están publicados. Ya tenemos al menos unos 7 años con estos trabajos publicados. El blog lo tumbaron, pero nosotros salvamos el material. Así que ahí está, ahora más asegurado que nunca. Váyanse para allá y vean quién fue el que llamó a quién, porque ahí aparece todo el mundo empastelado, incluyendo los de la oposición, porque David Rivera dijo que le había entregado los reales a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Y eso era para las acciones que se estaban haciendo en el 2017 supuestamente en las calles de Venezuela. Es decir, que salió dinero de Citgo como lobista, este hombre que le estaba haciendo el lobby a PDVSA, el contrato lo firmaron, fueron los chavistas, entre ellos Delcy Rodríguez, que era miembro de PDVSA, de la Junta Directiva. Es decir, eso es lo que se llama mélange à trois. Mélange à trois, eso es un mélange à trois. Mélange à trois. Pero en paralelo a todo el tema, Eric, de los lobbies que están a millón, hay 2 empresas que están pulsando para ganar los contratos, porque eso ahí hay mucho billetito, ¿no? Mucho billetito y se habla de $2 millones de entrada. Mientras se resuelve eso, hay una mujer que está liderando esas acciones de lobby para el régimen y que también está vinculada a las grandes empresas que quieren cobrar la platita que se les debe, porque Venezuela tiene muchos acreedores y billones de deudas en contratos no cumplidos, en contratos caídos, en los bonos PDVSA 2020, 2024, 2030. Venezuela está quebrada desde el punto de vista administrativo financiero. Debe todo.
Pero a la vez, como tú bien lo has dicho, Venezuela es rica. Venezuela es muy rica y muy apetecible por el petróleo, por el gas, por las reservas de agua, reservas minerales. Inclusive, si Venezuela llegara a un nivel elevado, podría, por ejemplo, Eric, ser exportador, porque en Venezuela hay tierras raras. Las tierras raras son se ha demostrado que hay tierras raras, pero para sacar las tierras raras y extraerlas se necesita inversión. Y en Venezuela no hay inversión para nada, porque Venezuela está quebrado administrativamente, repito, políticamente es una dictadura o una tiranía, pero desde el punto de vista de los minerales es muy rico y apetecible. Tiene coltán, tiene rodio, tiene todos los minerales que se requieren para la industria, y de allí que ande todo el mundo alborotado, los chinos, los rusos, los chinos, donde ponen el ojo, ya ustedes saben. Los iraníes, también. Irán cumple un rol fundamental en el mantenimiento de Maduro en el poder. Y por supuesto que también está Rusia, que tiene intereses de carácter geopolítico sumamente importantes. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.